Hola a todos. Ay, gracias por el espacio. Primero agradecer a este grupo porque durante cierto proceso me ha cobijado y me siento en casa. Gracias. Me siento bien viendo caras nuevas y caras no tan nuevas. También, pues, me han ayudado bastante mientras estuve militando aquí a mi proceso de recuperación, mi proceso de pues también lo voy a decir, de crecimiento personal. No nada más es una parte de recuperar la parte de la codependencia, sino mi crecimiento como persona en diferentes áreas de mi vida. Y agradezco mucho porque aquí me han dado la oportunidad de seguir en este proceso. Y bueno, yo lo que deseo hoy es que sea una situación de una charla, más que dedicarme a monetizar el compartimento, sino ser una charla para poder entrar a un proceso que para mí ha sido muy importante, que es el primer paso junto con la primera tradición, en las cuales para mí ambas han sido, una se deriva de la otra. O sea, mi primer paso ha tenido muchísimo que ver con la primera tradición. No es una situación que yo piense o crea que es como un reglamento las tradiciones, sino para mí son derivadas las tradiciones de los pasos. Son las cosas que por consecuencia se van dando. Y ya ahorita iré entrando. Entonces, la primera parte, pues yo me di un atrevimiento del primer paso con la primera tradición y algunos de ustedes ya conocen mi historia. Yo llego a un grupo por infidelidad en el 2008, 2009 y llego con delirios, o sea, delirios tremens. Yo no consumía alcohol ni droga ni nada por el estilo. Yo llegué en una depresión marca diablo a este proceso y para mí, pues yo no podía dormir, yo no podía dejar de mandarle mensaje en ese tiempo a mi ex esposa, no podía dejar de estar al pendiente del teléfono, no podía acostarme a dormir literalmente cada 5 minutos me despertaba y brincaba con una situación de que empezaba a soñar cosas muy catastróficas y era demasiado, ¿no? Y así la viví durante varios meses. Pero no fue producto de que Dios me castigara, fue producto de que pues yo le estaba jugando las escondidillas durante tantos años. Y llevaba 8 años de relación, llevaba 2 años con ella de casados y yo comencé la infidelidad. Al principio pues todo muy bien, no hubo problema. En mi caso, hablando muy convenientemente, y después, pues ya me sorprendió y ahí se derivó todo mi decaimiento, ¿no? Cuando ella se enteró, cuando ella empezó a tal, ahí empezó mi sufrimiento. Y mi sufrimiento comenzó cuando ella comenzó a tomar su distancia de mí. Fueron momentos de alto sufrimiento porque mi esposa comenzó a salir con alguien más. Ya vivíamos separados, o sea, la verdad de las cosas. Y yo ya empecé ahí a recibir los chingadazos cuando ella comenzó a jugar el mismo juego que yo jugué. En el mes de octubre de aquel año entré en depresión profunda. Noviembre la pasé muy mal. Diciembre la pasé de la chingada. O sea, es el peor diciembre de fin de año que le he pasado. Horrible, espantoso. Ni los pinches antidepresivos servían, nada, ni madre servía. A finales de enero llegó a mi vida una persona que yo en ese momento que no sabía que era de agrupación y me va induciendo a un proceso. Y gracias a ese proceso que viví en el mes de febrero, pues yo recibí la ayuda. Y aquí quiero ir tocando la primera tradición junto con el primer paso. La sensación que a mí me dio cuando estaba platicando con mi compañero las primeras veces fue como raro alivio. Y empecé a platicarle de cosas que regularmente no le platicaba a nadie, porque yo siempre he sido una persona muy introvertida, muy callada, muy contenida, es la verdad de las cosas. O sea, yo ya estaba mal, tuve 2 intentos de suicidio, de aventarme de la ventana en el mes de diciembre, yo ya estaba así, ya no le veía a fondo, ya estaba, o sea, antes me fugaba a través del sueño y en mi caso antes me fugaba a través de la pornografía,
Entonces ya ni esas madres pegaban, o sea, ya ni siquiera había una sensación de, no, ni madres. O sea, ya era como de durante la mañana se me hacía eterna, en las noches hacían largas, largas esas madres. Larga la pinche noche donde los minutos se volvían eternos, cabrón. Yo no veía la pinche salida, ¿no? Y decía, esta madre, y me daba vueltas la cabeza y pensamiento tras pensamiento, ¿qué estará haciendo? ¿Qué me estará tal y estará haciendo? Y me empezaba a imaginar cosas sexuales de ella, y luego de mí, y luego de pinches juicios, no, un pinche desmadre en mi cabeza, desmadre. Varias personas me dicen que me había avejentado físicamente, o sea, me veía mal, me veía de la chica. Llega esta persona y en la primera plática, donde coincidimos en el mismo lugar de trabajo, me dice, vente, vamos a platicar. Y me invita a una torta, me invita a un refresco. Y nos sentamos y en ese momento me dice, pues güey, ¿qué está pasando? No, pues me siento bien mal. Y de repente me empieza a contar ciertas cosas y empiezan a hacer clic. Y yo dije, ah, chingada. Y me pienso a sentir lo que dice la primera tradición, en un lugar de confianza y de seguridad. Y digo, ah, chi. Y de repente empiezo a sentir esa empatía. Porque por más pinches atrocidades que le empecé a contar de que tenía dos amantes y tenía a mi esposa divorciándome y todo el desmadre, no me juzgaban ni madres, pero ni madres, cabrón. No me decían ni lo que estaba bien ni lo que estaba mal. Otra cosa, no caía en la moralidad. No caía en que lo moralmente, no mames, fíjate que no, escuchando, cabrón, sin pedo. Y yo me empecé a sentir con cierta confianza con él. Esa primera plática duró como 2 horas. Y terminó y yo no quería que se terminara la plática. Y recuerdo que a él lo veía cada 8 días. Entonces, la verdad es que yo dentro de mí sí ansiaba volver a platicar con él, porque hay algo que me hacía de repente desacelerar la pinche cabeza, ya no sentir el estreñimiento que sentía, ya no sentir el miedo que sentía, no nada más a nivel mental, sino a nivel físico. La sudoración de las manos. Yo tengo un tic de estarme rascando, de estarme lastimando. Y yo no paraba de esta madre, yo no paraba, no paraba y de repente dice, no mames. Y raramente con él sí se detuvo. Algo ocurrió, me llamó mucho la atención y empecé a sentirme sosegado. Pasa una semana y pasa lo mismo, me dice, vamos a platicar, me abre ese espacio de confianza, aunque hubiera sido en una banqueta, aunque hubiera sido en ese tiempo en un deportivo, hay un espacio de confianza y de verdadera escucha que yo relaciono con la primera tradición. Yo lo relaciono. Y el primer paso, donde me está ayudando y me está motivando a decirme, güey, dime lo que estás haciendo independientemente de qué pinche color tenga, cabrón. Y yo de alguna forma esperaba que me dijera cómo solucionarlo, pero nada más me escuchaba. Y asentaba con empatía. No era un güey así como que, así tal, no, pues sí te entiendo, no, pues sí, sí está duro el desmadre. No, sino cuando yo vivía las emociones, era empático. Cuando le decía, güey, es que yo estoy teniendo relaciones tal, tal. Me decía que yo te entiendo como diciendo que este güey ya la había vivido. Esa era mi percepción. Este güey ya la vivió. Y de repente se reía, ¿no? Y decía, ¿y de qué se ríe este güey si le estoy contando el infierno de mi vida, cabrón? No lo malinterpretaba, pero de alguna forma esa conexión con su empatía y su verdadera experiencia hizo que yo conectara. Y esa conexión fue algo maravilloso. Pasan semanas, seguimos con la misma situación y luego ya me invita a un grupo y entro a una agrupación donde llevo un proceso, agrupación de cuarto y quinto paso, doble A. Y entro en un proceso y en ese tiempo a mí me funciona. He escuchado experiencias donde procesos de cuarto y quinto paso no le funciona a todo el mundo. Yo lo respeto. A mí en ese tiempo a mí me funcionó. Llegaron personas ideales en el momento ideal y a mí me ayudó. Durante mi proceso yo seguía diciéndole lo que yo estaba haciendo con mi vida, pero también de alguna forma me empezó a regalar su experiencia. Y aquí quiero ir deteniéndome. Yo no podía detenerme de dejar de ver el teléfono.
para ver si ya me había mandado un mensaje. Yo no podía detenerme en los pensamientos que tenía acerca de la relación que tenía con ella. No podía detenerlos. O sea, estoy tocando el punto de que no tenía gobernabilidad. Mi forma de gobernar mis pensamientos o mi depresión, porque traía una pinche depresión marca diablo, era a través de fugarme a través del teléfono, a través de la pantalla, a través del deporte en ese momento. Esa era mi fuga. Y yo creí que de esa forma estaba gobernando mis estados emocionales, pero no, los había evadido durante tanto tiempo. Y esa madre ya no me fue suficiente, ya rebasó mis límites, o sea, ya no tenía forma de detener esa madre. Cuando quería ver la televisión o quería ver el teléfono, ya no se detenían mis pensamientos, ya no, cabrón, ya no era posible. Ya no podía frenar mi pensar y mi sentir, porque no nada más eran pensamientos, era una pinche sensación de temor a la pérdida. Y la forma de imaginarlo era catastrófico. Iba a pasar esto, y sentía bien horrible cuando me imaginaba escenas de ella con su pareja, sentía horrible, cabrón. Y todo estaba pasando aquí adentro, todo estaba pasando aquí adentro. Era horrible las pinches sensaciones de culpa, de vergüenza, de traición, de que se hacía menos. Se sentía horrible en mi cuerpo, estaba sintiendo dolor, estaba sufriendo físicamente. No nada más eran los pensamientos. En ese momento, yo no sabía que toda mi vida la había dirigido hacia qué pensaba, qué decía y qué hacía mi pareja. Yo no sabía que toda mi atención, o sea, toda mi vida, estaba dirigido qué piensa, qué siente y qué hace, qué piensa, qué siente y qué hace, qué piensa, qué siente. Todo el tiempo mi vida hacia afuera. Yo no entendía qué madres. No entendía. Yo empecé a admitir, la verdad es que el primer paso con mi compañero no lo leí y lo apliqué, o sea, les diría mentiras. El primer paso yo lo viví con mi compañero que me estaba ayudando de agrupación. Primero, en mi caso, fue la experiencia y después fue la lectura. Así fue mi proceso al inicio. Ahora ya entiendo que son las dos cosas a la vez. Pero al principio primero fue la experiencia y después fue la lectura. ¿La experiencia de qué? De que mi compañero me estaba ayudando a admitir. Porque el güey me decía, no, pues es que, ¿cómo estás? No, pues me siento mal porque ella, y es que ella hace esto, y es que ella hace el otro, y es que ella hace aquello, y es que ella, y es que ella. Y de repente me decía el compañero, a ver, tranquilo. Ya después de varias veces que me escuchó, platícame cómo estás. Pues yo estoy mal porque ella, porque esto, porque el otro, porque... A ver, cabrón, ya lo sé, no me estás hablando de ti. ¿Cómo no, cabrón? Llevo 2 horas diciéndote todos los pinches problemas que tengo a mi alrededor. Ah, y me dice, entonces tú crees que una vez que solucionen todos tus problemas a tu alrededor, ¿tú vas a estar bien? Pues sí, güey, ¿no? Dice, no. El proceso aquí es que empieces a admitir tú que todas esas madres que te están rodeando te están haciendo trizas, güey. Y lo que te invita el proceso es a que me empieces a platicar tú qué estás pensando y qué estás sintiendo. Y la verdad es que primero me quedé así, pues este güey no me quiere escuchar. Sí, pues sí, o sea, no sentí como, ay, no, o sea, no sentí guía, no, sentí este cabrón, no me dice que, o sea, ¿el pedo soy yo? El pedo es por dentro, o sea, no entiendo. Me cae que no entendía, no entendía. Y me dice, a ver, güey, platícame, ¿qué estás imaginando? Le decía, no mames, o sea, ¿cómo que te platicas? Estoy imaginando, es horrible, güey. O sea, güey, me estoy imaginando escenas sexuales, me estoy imaginando catástrofes, me estoy imaginando sangre. Échale, ¿qué te estás imaginando? Estoy imaginando que la mato, estoy imaginándome que la sigo, güey, estoy imaginándome que me humilla. Ah, ok, a ver, síguele, síguele. Y empecé sin saber a admitir que las cosas que estaban a mi alrededor me estaban gobernando, que yo era presa
víctima, porque las cosas me estaban pasando. Pero cuando me decían, compañero, pero dime, ¿qué chingas hiciste para que esas cosas pasaran? Y yo me quedaba así, pues, ¿cómo que qué hice? Pues, a ver, platícame de tu infidelidad. Y de repente como que el sentimentalismo se cortaba, y ya como que ponía serio y decía, a ver, ¿cómo? Sí, platícame qué estás haciendo, cabrón. ¿Cómo se llaman tus amantes? Y ahí como que se cortaba el sentimentalismo. Y no sé por qué. Yo creo que mi estado de víctima se cortaba, sino ya no checaba el audio con el video. Y me decía, güey, platícame. Y él empezaba a decir, no, pues tal, y es que estoy saliendo tal, estoy haciendo esto. Ah, ¿y por qué estás saliendo con ellas? ¿Y por qué si ahorita estás en este desmadre, por qué no las dejas? Ah, güey, pues porque si las dejo, güey, y mi vieja me deja, pues por lo menos ya tengo donde caerle, ¿no? Sí, el codependiente, pero no pendejo, compañeros. Sí, 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 sí. A huevo. Sí, 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 sí. Entonces me decía, ah, qué cabrón. O sea, lo que haces, güey, no tiene nada que ver que cómo están tus circunstancias con tu esposa. Lo que haces no tiene nada que ver con cómo estás sufriendo. Pues no, porque lo que hago me hace sentir bien. Ah, fíjate nada más. Y de repente me dice, no, güey, si te das cuenta, si vas y consumes, o si vas, ejerces la infidelidad, tienes sexo con dos o tres personas mismo día, güey, todo eso, cabrón, ¿tú crees que no tiene consecuencias emocionales? Y yo decía, ah, chinga, ¿cómo? Sí. Entonces yo entro al primer paso sin saber que lo que estaba yo sufriendo era porque yo no podía ver las consecuencias de mis actos. Yo no podía verlo, me caí desconectadísimo. Yo creía, y como les comentaba, yo me apadrinaba con Vicente Fernández, con José José, puro padrino de excelencia. Sí, a huevo, sí, sí, sí. Sí, esos padrinos de que el amor y el romanticismo y que lo doy todo por ella y sin ti me muero y ándele, cabrón. Sí, sin ti, ahí está, sin ella te mueres, güey, y sí te estabas muriendo, cabrón. Como dijo el padrino José José, sin ti me muero, ande, puto. Sí, claro. Sí, y me estaba muriendo. Emocionalmente me sentía de su pinche madre. Ah, pero yo no pensaba que esa madre tenía consecuencias. No tenía idea. Consecuencias emocionales. No tenía idea. No sabía. Yo estaba siendo víctima o presa de las circunstancias a mi alrededor. Era impotente de poder hacer algo. Yo recuerdo varias veces que me dijo mi compañero, mira, güey, éntrale a esta madre, haz tribuna, platícame, güey, todo lo que quieras hacer, porque yo que pensaba irla a buscar, irla a rogar, irle a gritar, yo pensaba hacer un desmadre. Mi compañero me dice, mira, no te puedo decir que no lo hagas, lo que te puedo decir es que te vas a hacer daño, pero paz, o sea, no hay pedo. No, pero es que la mamá de mis hijos, estoy recuperando una familia y como dice en la Biblia, pues solamente Dios puede deshacer este matrimonio, cosas de ese tipo, las ideas y las ideas y las creencias. Y me decía, bueno, pues güey, yo nada más estoy aquí para apoyarte, no puedo decirte que hagas con tu vida, vas. Y como fue, pues agarré, de repente un día que la voy a seguir a su trabajo, renté un taxi, me acuerdo que me costó en ese tiempo, hablamos del 2009, 2008, 200 pesos por 3 horas, estar arriba del pinche taxi hasta que ella salía de su trabajo, y luego la perseguí, y luego de perseguirla la encontré con el otro, y en vez de agarrar y darle una madriza a su pareja, le dije, no, yo te voy a ayudar porque vengo de un grupo de recuperación, y fíjate, así, a huevo, pues yo siempre he querido salvar a la gente. Si no, no crean que aún ahí agarré y le dije, no, mira, es que yo vengo así, ahora tú y yo podemos recuperar un matrimonio. A huevo, sí. Yo ahí quise salvarla en el pinche escenario. Ah, pero ande cabrón, porque ella agarró su coche y se fue para su casa. Y ya me quedé con el pinche resentimiento cruzado, güey. Y no podía detener mis reacciones
ante la conducta de ella. Estaba completamente reactivo. Estaba completamente en un pinche temor continuo, en un miedo. Ya no era una persona que era capaz de decidir, elegir mis acciones. No podía distinguir, güey. Cualquier cosa que ella hiciera o no hiciera, cualquier cosa que yo me imaginaba que estaba haciendo, o cualquier cosa que yo pensara, todo era reactivo. Todo el tiempo era reactivo. Reaccionaba con ira, reaccionaba con violencia. No le pegué, sin embargo, sí le grité, sí estaba sobre de ella. Reaccionaba cuando el pinche teléfono sonaba, de que había llegado un mensaje. Y de repente volteaba, estaba con mi pinche ansiedad aquí, diciendo, chinga, sí, es que ya platiqué con ella y dijo que lo iba a pensar y que a lo mejor íbamos a regresar. Y no, pues sí, es que lo está pensando. Y de repente llega el mensaje a mi teléfono, y digo, no mames, y de repente sientes que el pinche corazón empieza a latir más rápidamente y será y las manos sudan y dices, puta, y me empiezo a imaginar, no, pero es que si lo abro, me va a decir que ya no, y el pinche miedo cruzado, y no, pues sí, es que, y empezaba y con el es que, y con el esto, y puta, imaginándome un chingo de cosas, y mi teléfono ahí a un lado diciendo, pues ya chingue su madre, pues órale, pues para morir nacimos. Y abría el pinche teléfono, infoproductos, puta madre. Y todo un pinche drama de todo lo que me estaba imaginando. Estaba preso, víctima de las circunstancias exteriores. El primer paso me muestra el camino para admitir esa impotencia ante la conducta de ella o lo que me estoy imaginando, porque no nada más es lo que me estoy imaginando, también esa imaginación me hace sentir. Aunque yo estuviera trabajando y nada de lo que yo me estoy imaginando hiciera, yo ya lo estaba sintiendo, cabrón. Me estaba imaginando infidelidad, me estaba imaginando que me abandonaba, me estaba imaginando que me gritaba, me estaba imaginando que me quitaba a mi hijo, me estaba imaginando que me demandaba, me estaba imaginando un chingo de cosas. Y ella, sin pedo, sin problema. Yo viviendo un infierno por lo que estaba pensando y sintiendo. El primer paso me muestra el camino para admitir que esto que estoy sintiendo y pensando no lo puedo gobernar. Ya mi forma de gestionar mis estados emocionales o mentales son insuficientes. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué? Porque durante muchos años lo hice yo solo. Durante muchos años fui un ser aislado. Durante muchos años tartamudeaba. Durante muchos años no duraba ni siquiera 3 minutos hablándoles, compañero. Me cae. Yo tartamudeaba para hablar, para hilar ideas. Tenía una pinche idea de la interacción social muy aislada. Siempre sentía que no encajaba. Me sentía que no pertenecía, sentía que no había un valor, sentía que todo el tiempo me estaban chingando. Y por lo tanto, yo me encerré en mí mismo, en la lógica, entre comillas, en la razón. Me refiero a procesos acá arriba en la cabeza. Ahí me encerré. Y esta práctica lo hice durante toda mi vida porque la desarrollé desde mi niñez. Bien. Yo ya no podía gestionar mi mente, ya no podía. ¿Qué ocurrió? Que en el momento en que una persona empezó a platicarme sobre su situación y de la mía, yo comencé a conectar. Cuando yo le platicaba cómo me sentía y lo que estaba pensando neta, lo que eran netas, sinceridad profunda, porque yo lo que sí rescato en ese tiempo de la agrupación que me cobijó fue, di la verdad, sé honesto al 100, cabrón. Pero aquí quiero dejar algo bien importante que tiene que ver con la primera tradición. Yo no puedo ser honesto con una persona que siento que no me está cobijando,
que no me está entendiendo, que nada más quiere que le diga sobre mis comportamientos. No te comportes de esa forma, compórtate de la otra, no actúes de esa forma. No. Mi mamá era así. Yo no conecto con esa gente. A mí, el compañero fue que estaba sintiendo, güey, y me decía también su experiencia. Y eso desarrolló un espacio de verdadera escucha y confianza. Antes de que me dijera, hace esto, no hace esto, o lo que sea, antes hubo un espacio de verdadera escucha y confianza que para mí tiene que ver con la primera tradición, donde es un espacio, donde hay una agrupación, donde realmente se le escucha y se conecta el sentir con el sentir y se dejan los juicios a un lado y nada más se va en pos de una meta que es la recuperación. Solamente es eso. Y mi compañero, yo lo percibí en ese momento que él me estaba ayudando a caminar, no que me estaba diciendo cómo caminar, sino que me estaba ayudando a expresar lo que estaba sintiendo y pensando. A través de ese puente de comprensión y de esa sinceridad y esa apertura, y sí lo voy a decir, esa vulnerabilidad de él también, porque él lloró junto conmigo, él se reía junto conmigo, él me contaba que antes de llegar al proceso fue infiel igual que yo. Él se desnudó igual como yo, y gracias a que él se desnudó, yo me desnudé. Gracias a que él se vulnerabilizó, yo me vulnerabilicé. Me decía, güey, el otro día que platicamos, encontré en este libro que decía esto y lo otro. No mames, sí, sí, esto. Y de repente le decía, güey, yo también encontré esto. Estábamos realmente hombro con hombro en el proceso. Él me estaba trayendo, fuera de cualquier pinche literatura, él me estaba trayendo algo que le diera sentido a lo que estábamos pasando. Y me ayudó a admitir. Y en esa admisión, en contacto con otra persona, aquí quiero dejarlo bien claro. Yo no pude admitir, yo solo en mi cuarto, sufriendo, en depresión, tratándome de matar. Yo no pude admitir lo que me estaba pasando. No pude admitir la impotencia de gestionar mis estados emocionales. Yo no pude admitir un espacio de cuatro paredes. No pude. Me caí que no pude. Me rebasó. Cuando fue el contacto persona con persona, con mi compañero, ahí fue donde empecé yo a entenderme y a verme. Ahí fue donde yo empecé a entenderme y a verme. Solamente ahí. No pude hacerlo de otra forma. Hasta hoy, la forma de yo poder observarme es a través de ustedes. Si este espacio de verdadera escucha y confianza que ahorita existe, yo lo sintiera algo intrusivo, no me pudiera abrir. Y estoy tocando la primera tradición. No pudiera, me cae que no pudiera. No me pudiera vulnerabilizar. Y si no me puedo vulnerabilizar, no puedo admitirlo. Porque la vulnerabilidad, para mí, es sinónimo de derrota o la derrota es sinónimo de vulnerabilidad. Es de sacar mis estados emocionales y lo que estoy pensando y sintiendo y decirle a esa persona que me está escuchando lo que realmente está ocurriendo en mi mundo interior, lo que me estoy imaginando, el infierno que está pasando conmigo y en consecuencia, cómo estoy reaccionando con los demás. Porque si tengo un pensamiento y un sentimiento, un pensamiento y un sentimiento de miedo, de angustia y de ansiedad, por lo tanto, voy a reaccionar con los demás con esa angustia, con ese miedo y demás. Y le voy a poner una palabra y que siempre le puse antes de llegar a una agrupación. Amor. Es que estoy así con mucho miedo porque la amo. No mames, estás así porque si te divorcias, güey, te va a cargar en la chingada. No porque la ames. Oye, es que estoy sufriendo por ti. No, estás sufriendo por lo que temes perder, cabrón. Me decía mi padrino. Todo era hacia mí, compañero. No, 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 no. No, no crean. No, no. Vamos la suavecita. Todos los miedos que yo tenía, los romanticé. Todos los problemas que me imaginaba que fueron a ocurrir, les puse el estandarte, lo hago por mi familia. Pero ya buscándole más adentro, después de admitir que yo estaba que me llevaba la chicada por ella y que no podía gestionar mis estados emocionales,
me dispuse a vulnerabilizarme, a abrirme. Y cuando me abrí, mi compañero me ayudó a buscar las verdaderas intenciones. Y cuando encontramos las verdaderas intenciones, que no era por mi familia, que no era por mi esposa, que no era por mi hijo, era porque yo me iba a sentir solo y abandonado y fracasado, ahí fue donde dije, ah, su pinche madre. Me di cuenta que las cosas que estaban afuera realmente no eran el pedo. El problema era las pinches intenciones ocultas que yo había tenido durante toda la relación. Tuve una relación con ella de 11 años más o menos. Y esos 11 años me dediqué ¿a qué? A la vida de ella. Si iba a la escuela, si no iba a la escuela, si iba a la universidad, si no iba a la universidad, si iba a jugar, si no iba a jugar, que iba acá, que iba allá. Yo no podía pensar en mi vida sin ella. No podía. Para mí era un trofeo. Y aquí lo admito. Cuando ese trofeo se iba a ir, a mí me estaba cargando la chingada porque yo había dejado mi vida, o sea, mis estudios, mi trabajo, mis relaciones por esa persona. Y de repente, cuando ya se me iba a ir, mi pinche sufrimiento se incrementó porque cuando volteo a ver mi vida, no había hecho ni madres de mi vida. Me había perdido en su vida de ella. Entonces aquí admito yo que en ese momento soy impotente. Y lo que deseo platicar es que impotente ante qué, porque la verdad de las cosas es que luego se me hace un poco complicado este tema porque yo no lo entendía. O sea, yo pasé varios años sin entender impotente ante qué, güey, o sea, ¿cómo? Entonces me di cuenta que el estar ejerciendo una personalidad codependiente de victimización hizo que yo todo el tiempo pondría mi atención, mi vida, y lo voy a decir que mi atención es mi energía, todo el tiempo le estaba ocupando para ella. Desarrollé lo que se llama hipervigilancia hacia los demás. Y esto y lo otro y demás. Mis estados emocionales dependían si ganaba mi dinero o no ganaba dinero, si ella me decía que sí, si no me decía que no, si ella se divorciaba, si seguía conmigo. Mis estados emocionales dependían de eso. Y esa dependencia para mí es el primer paso. Admitir que yo soy dependiente de lo que hagan, piensen y hagan, porque lo que hagan, piensen y hagan, yo depende cómo me sienta. Es la parte que deseo dejar como muy clara. La impotencia de que yo querer resolver mis estados emocionales a través del cambio de la conducta de ella o de los demás. Si ella cambiara su conducta, si ella por fin me hiciera caso, y si ella se diera cuenta que divorciarse es malo, que le va a poner en la madre a nuestra relación y que nuestro hijo va a sufrir, si ella se diera cuenta que lo que hace se está pasando de tal, si ella se diera cuenta, ahora sí, estaríamos mejor. Pero como yo nunca he pensado en que eso me afecta a mí, pues diría, no, pues sí, estaría mejor, pero no sabía. Me cae que no sabía. Entonces, el primer paso me ayuda a admitir que yo estoy dependiendo de las acciones de los demás, de que a mí me hacen sentir y me hacen pensar. Entro en el papel de víctima, de victimización. Bien, esa es la palabra impotencia y para mí la palabra ingobernabilidad que viene en el libro azul de Coda. Hay otra parte que es en el libro verde de trabajo que tiene que ver con esta parte de la ingobernabilidad. El libro de trabajo me ayuda, hay una palabra que me gusta que dice autoidentificar, que haga todo lo posible por decirle a mi compañero qué estoy pensando y qué estoy sintiendo yo, qué me estoy imaginando y en base a eso que me estoy imaginando, a ese futuro catastrófico, cómo me estoy sintiendo. O a ese pasado. Ese primer paso me ayuda a ir entendiendo estas sensaciones que estoy viviendo en el presente y les empieza a poner nombres. Yo no identificaba, la verdad es que no sabía qué nombres tenían, cómo me sentía. Sabía que era depresión, sabía que era ansiedad, sabía que me quería matar, pero no había una identificación. Y cuando ustedes, compañeros, me empiezan a platicar sobre sus historias de cómo se sienten,
de qué les estaba pasando y le ponen nombre a esas emociones, a mí me ayudan a identificar. Yo no sabía la palabra codependencia. Yo no sabía esa palabra. Yo no sabía la palabra que yo me podía enojar. Yo no sabía la palabra de frustración. No sabía un chingo de palabras. Me caí. Al yo no poder ponerle un nombre a mis estados emocionales, ni siquiera los puedo detectar. Si no tienen un nombre, para mí, no los puedo ver. No puedo verlos. Y si no puedo verlos, no los puedo decirle a mi compañero cómo me siento. Los voy a traer ahí. No sé cómo me siento. ¿Cómo chingada madre me siento? A ver, ¿cómo me siento? No, pues me siento movido. No, pues me siento mal. No, pues me siento como extraño. Y de esas pinches palabras no me funcionaban. ¿Qué es mal? ¿Qué es extraño? ¿Qué es eso? No había forma de identificarlo. Y fue a través de ustedes como le empecé a poner nombres. Bien, ok. Voy a decirles cómo estuvo esta parte con mi compañero, porque tiene que ver con la primera tradición. Fue la primera tradición junto con el primer paso. Mi compañero, yo no sé si es en todas las agrupaciones, yo no sé si así es como se debe de hacer, no tengo la menor idea. A mí mi compañero me dijo, cuando me quieras marcar, háblame. 3 de la mañana, 4 de la mañana, a las 2, a la 1 de la tarde, a la hora que quieras, cabrón, márcame. A lo mejor puede ser que esté trabajando y no te conteste, pero háblame, güey. Háblame, cabrón. Y yo, pues como fue, le marcaba, oye, está pasando esto, oye, está pasándome el otro, oye, fíjate que me mandó un mensaje y ya me estoy imaginando y me está pasando esto y demás, y le empezaba a decir, 4 de la mañana no podía dormir, oye, fíjate que esto, oye, fíjate que el otro, cabrón, y siento esto y siento lo otro, y me decía, échale, 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 y siempre estuvo dispuesto, siempre estuvo dispuesto. Y aquí voy a la primera tradición. Él hizo unidad conmigo, se mostró empático. No necesariamente estábamos dentro del espacio de un grupo físico, porque me decía, güey, ¿quieres seguir platicando? Voy a salir de mi trabajo a las 5 de la tarde el día sábado y de ahí me voy a mi casa a Tláhuac. Yo vivo aquí en Ciudad de México. Él me decía, voy a estar en Benito Juárez y de Benito Juárez me voy a Tláhuac, cabrón. Me aviento 2 horas de camino. Le decía, güey, no hay pedo, yo voy a tu trabajo, cabrón, porque quiero platicar contigo. Vamos a tu casa, güey. Te dejo en tu casa y yo me regreso. Él me decía, va, güey. Y esas 2 horas de camino yo me la pasaba hablando. Pasábamos haciendo puente de comprensión. Hizo todo el tiempo la unidad conmigo. Y yo no sabía que él estaba creando un espacio de seguridad para mí. Yo no sabía. Yo soy de la parte donde las tradiciones son el producto de los pasos. Yo no veo las tradiciones como reglas o reglamentos que hay que seguir. Yo veo que son el producto de un proceso. Por ejemplo, si yo ya identifico mis estados emocionales, sé ocupar la tribuna, apadrinamiento, sé platicarlos y demás, por consecuencia estoy buscando un lugar de verdadera escucha. Y ese lugar de verdadera escucha no lo voy a agredir con chismes. Pues no, porque lo que yo necesito, si estoy metido en mi proceso, es expresarme cómo me siento. No voy a estar enfocado en los chismes de los demás. Ni siquiera me pasa por la cabeza lo que los otros están pasando, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Me vale dos cosas. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en mi proceso y lo que yo deseo mantener en una agrupación es un espacio de verdadera escucha, un espacio donde yo me sienta arropado, un espacio donde pueda vulnerabilizarme, un espacio donde pueda decir las pinches cosas que estoy haciendo, con la intención de qué? De ir en pos de un proceso de recuperación. Eso es lo que yo deseo en una agrupación, porque créanme compañeros, asistí a psicólogos, psiquiatra, que de alguna forma me ayudaron un poco, pero realmente donde yo he podido vulnerabilizarme es en estos espacios, en las características que tienen esos espacios. Si yo estoy enfocado en mi proceso con mi compañero y mi compañero está enfocado en su proceso de él mismo para que los dos caminemos hombro con hombro en el proceso de recuperación, por consecuencia natural, pues vamos a tener un lugar donde podamos hablar tranquilamente de nuestro proceso, no del proceso de los demás. ¿Para qué chingas? ¿Para qué necesito hablar del proceso de los demás? Voy a volver a regresar a cómo llega una agrupación.
enfocado en qué piensa, qué siente y qué hace la otra persona, estando dentro de una agrupación. Y ahora de lo que se trata es que esté enfocado en qué pienso, qué hago y qué siento en mi proceso, no en el proceso de los demás. Porque si yo hoy logro vulnerabilizarme y que los estados de ansiedad bajen y que los miedos bajen y que la inseguridad baje, por supuesto que me voy a sentir mejor. Y cuando me sienta mejor, pues no voy a estar enfocado en los demás, voy a estar viendo cómo ocupo esto de sentirme mejor a favor de mi proceso. ¿Cómo está esto? ¿Qué es lo que estoy viviendo en mi proceso? Mi mundo interior, ¿qué es lo que a mí me está pasando? No qué les están pasando a los demás. Y la verdad de las cosas es que esto que digo puede sonar sencillo, pero la verdad es que a mí me causó mucho miedo. El proceso de desapego, de estar enfocado a los demás y empezar a verme a mí, empezó a generar un nuevo temor. Y si me dejo de enfocar en los demás, ¿qué va a pasar con mi vida? Y si dejo de prestarles atención, ¿no seré una mala persona? Y si dejo de prestarle atención de esa forma a los demás y ayudándoles a los demás, ¿no me estaré pasando de listo? ¿No se romperá la relación? ¿No contribuiré a que esta relación se disuelva? Claro, porque el hecho de centrar mi atención en mi proceso y dejar a los demás es un proceso de desapego. Y en ese proceso de desapego estoy teniendo una pérdida. No nada más es una situación de enfocarme, ya me voy a enfocar en mí, no. Pasan un chingo de ideas porque yo he estado acostumbrado a enfocarme en los demás. Y una de las principales ideas es, voy a ser una mala persona, empiezo yo a pasar por la culpa, empiezo a pasar por la vergüenza, la culpa de no mames, pues es que es mi esposa, ¿cómo voy a sentar aquí en una junta de 2 horas y que me valga madre lo que ella le está pasando? ¿Cómo chingas va a pasar eso? No mames, no. Y empiezan a cruzar esos pinches pensamientos y esos pensamientos hacen conmigo sentir culpa. Estás haciendo algo indebido, estás haciendo algo anormal. ¿Cómo te atreves a prestar atención a ti y no a los demás? Empecé a sentir culpa y para eso también necesité que mi compañero me estuviera escuchando. Oye, güey, si dejo de hacer eso, ¿qué me va a pasar, güey? La incertidumbre. En el primer paso es mi primer contacto con la incertidumbre. No sé qué va a pasar. ¿Y si le entro? ¿Cómo me va a ir? ¿En quién me voy a convertir? ¿De qué estás hablando? No, tú admítelo, sí, pendejo, pero lo admito y luego, ¿qué, güey? ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué mi vida está enfocada en los demás? Estoy teniendo una pérdida de mi vida. Mi vida, sea lo que sea, vida superficial, pero es mi vida, güey. ¿Por qué me dices que me enfoque en esto? ¿Por qué me dices que me enfoque en mí, güey? Si me quedo aquí sentado, algo le va a pasar a mi hijo, algo le va a pasar a mi esposa, algo le va a pasar allá, algo le va a pasar allá. Y si ya no estoy al pendiente, es más, aquí en México es muy significativo esta palabra. ¿Y si dejo de sentirme angustiado? Porque la angustia es amor. A huevo, la angustia aquí en México es amor. A huevo. Entre más angustia. ¿Cómo estás? Ay, sí, qué bueno que estás bien. Dos pinches abuelitas. Ay, hijito, tópate. Todas bien pinches angustiadas. Sí, el otro. Entonces yo dije, mi abuelita me quiere. Y por lo tanto, pues yo he amado con angustia. Y la pinche angustia. Y me dicen ustedes, es que enfócate hacia adentro. Ah, no mames. Y si dejo esta pinche angustia, que para mí en ese momento es amar, ¿qué me va a pasar? ¿Me estás diciendo que deje de amar? No mames. ¿Me estás diciendo que deje esa forma de amor? No mames. Yo lo pensé, no se lo dije, pero lo pensé. Y me iba reflexionando. Y dije, a ver. Y empecé a hacer experimentos conmigo, de calle a calle. Eran lapsos enormes de 2 horas de regresar a mi casa, después de que platicaba con mi padrino. De calle a calle decía, a ver, de esta esquina, si yo dejo de pensar en este momento y dejo de preocuparme por mi hijo, mi esposa y demás, y la estoy cagando, me va a pasar un accidente. De esta esquina a esta esquina.
Y le caminaba y decía, pues chingue su madre. Y me enfocaba diciendo, o sea, pues cómo va. Entonces caminaba temblándome las pinches rodillas y llegaba a la otra esquina y de repente volteaba y no había pasado ni madres. Y dije, ah, cabrón. Entonces, ¿cómo? Si dejo de angustiarme por la demás gente, ¿no pasa nada? Y empecé a ir pasitos pequeños, dejando mi lenguaje del amor, que era a través de la angustia, a través de la preocupación constante. Pasitos pequeños, sí, a huevo. Y ahí me fui dando cuenta que entre menos angustiado estaba y más enfocado estaba en mi proceso, podía dar una presencia más real. Mi hijo estaba súper cansado y fastidiado de que yo lo amara a través de la angustia. Y decía, ya, papá, no más. Llegaba yo con mi cuarto y quinto paso, no, hijo, es que te hice mucho daño y demás. Y mi hijo así como este, no, mi hijo de 15 años, ¿no? Así como, no me le veía así de cara cómo se alargaba así de, ya me está diciendo, ¿sabes? Se alargaba así la cara y me decía, papá, ¿ya no? ¿Cómo que ya? Digo, sí, ya, o sea, ya. No quiero hablar de esto. Y ya me sale de su cuarto diciendo, pues estoy haciendo reparaciones, le estoy diciendo que la estoy cagando, ¿no? Que la cagué. Pero no, estaba queriendo la amar a través de la angustia. ¿Para qué le sirve a mi hijo un cuarto y quinto paso mío? Si lo que quiere mi hijo es a su papá, cabrón. Si lo que quiere hoy mi esposa es una persona que está a su lado y que esté en firme, güey. No quiere un güey ansioso, minimizado. No, quiere un güey que, órale, pues vamos a chingarle, vamos a entrarle. Ese romanticismo, no, 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 chingar a su madre. Solamente yo me he dado cuenta. Ahora, ¿qué es para mí importante? Yo no cambié a través de las recomendaciones de un padrino. Yo cambié a través de que mi compañero, mi padrino, pudo hacerme ver las consecuencias de mis comportamientos, los resultados emocionales. ¿Quieres seguirte infiel? Vas, güey. Y luego me platicas cómo te sientes. Nada más que ahorita te voy a decir, vas a ir a hacer esto, esto y esto, y después te va a pasar esto, ¿va? Ah, no mames, sí, güey. Va, vívela. ¿Y cómo fue? Lo hacía y demás, y de repente ya tenía una pinche depresión, una pinche inseguridad y una pinche ansiedad. Y me decía, ahora, güey, en base a esa experiencia que tú tienes, no que te estoy diciendo que está mal, no, que está moralmente mal, no, 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 no. Aquí el proceso de 12 pasos no tiene nada que ver para mí con la moralidad, ni con las situaciones sociales, no. Ni con que está bien y el mal y no, ni madres. Tiene que ver con los resultados emocionales de tus acciones. Entonces, si ya tienes esas consecuencias, ¿por qué fue? Por ella, no, güey. ¿Quién metió esto? ¿Quién hizo esto? Pues yo empecé a admitirlo. Yo hice, yo tengo este comportamiento, yo tengo esta reactividad, ¿y eso a qué te llevó? Pues a sentirte la chingada. Entonces, ¿quieres seguir viviendo sus resultados? No. Pues entonces vamos a entrar en un proceso, pero no va a ser porque yo te lo diga, sino va a ser una decisión personal. Va a ser una decisión que viene de ti, de tu comprensión de que lo que estás haciendo sí tiene consecuencias y que también ya es hora de que te bajes de ese estado de victimez, güey, ya no mames, ya. Ese estado de victimez no sirve para ni madres, ni para conquistar a nadie, güey. No, chinga su madre. Ya es hora de bajarse, güey. Y yo fui entendiéndolo y fui haciendo cambios y fui entrándole al proceso por ver mis consecuencias emocionales. Porque de repente me subió un pinche torbellino horrible, cabrón. ¿Qué si ya esto? ¿Qué si ya lo otro y demás? Para pronto, mi voluntad no era mi voluntad. Mi voluntad era lo que ella quería que hiciera o cómo quería reaccionar. Mi voluntad no era mi voluntad. Me había convertido en una persona totalmente reactiva. Siendo honestos, ¿ustedes creen que yo hubiera podido hablar de estos estados de reactividad, de vulnerabilidad, con un güey que me criticara? ¿Con un güey que no hiciera un espacio de confianza? No.
¿Con un güey que no hubiera llorado conmigo? ¿Con un güey que no se reíra conmigo? ¿Con un güey que se sintiera perfecto en el proceso? La verdad es que no. Yo solamente pude hacer eso cuando otro ser humano se conectó conmigo y que me abrió la puerta de su casa y que me abrió las puertas del grupo y que me escucharon y que me sentí en casa. Creo que ese para mí sería una de las cosas muy importantes de la primera tradición. Me sentí en casa. Me sentí como niño con juguete nuevo. Muchas veces me imaginé sentado en la banqueta con él, platicando con mi compañero. Cuando estábamos hablando, me imaginé yo que era un niño pequeño. Me venía a mi mente como esa imagen de tener 8 años y estarle platicando sobre cómo me estaba sintiendo. ¿Por qué? Por conexión con él. Si yo estoy en un espacio donde estoy cuidándome de lo que los demás me critiquen, de que se me están viendo si hago o no hago, si me río o no me río, no mames, qué desgastante. Yo no hubiera podido llegar a eso. Me caí que no. Yo no pudiera haber llegado a desnudar lo que estaba haciendo. No. Yo no podía haber llegado a desnudar mis intenciones. Cuando realmente me vulnerabilicé fue porque este compañero y por supuesto la agrupación en ese momento siempre me brindaban ese espacio. Y para mí ese espacio tiene que ver con la primera tradición. Va conjunto, va pegado. Y hoy pues dentro de las agrupaciones, pues la verdad es que me gusta mucho cuando esos espacios se abren, cuando uno se puede vulnerabilizar y porque esto me lleva a la recuperación. Y si vulnerabilizarse tiene que ver con el primer paso de admitir, bienvenido. Porque ahorita está descansando mi alma. Ahorita, pese a que en algún momento he llorado, me siento descansado, me siento tranquilo, me siento coherente. No estoy jugando a los escondidillas, como me acostumbré durante muchos años. No estoy mintiendo para poder encajar en este lugar. Estoy hablándoles la neta lo que ocurrió. Y quiero ir cerrando con este tema. El juicio dentro de la primera tradición. Mi compañero nunca me enjuició, nunca me calificó, nunca me avergonzó, no se puso por encima de mí. Me dio libertad absoluta en esas conversaciones. Y que prefiero absoluta, absoluta. Lloraba conmigo, reía conmigo, me hablaba de lo que el güey estaba haciendo o no estaba haciendo. Lo sentí literal como un ser que, si Dios tiene una forma, o Dios tomó una forma en ese momento, era la relación con él. Y se sintió poca madre. No enjuiciarme, no atacarme. Si ya le había dado 3 o 4 pinches vueltas a los 12 pasos, valía madres. Porque no es un proceso lineal los 12 pasos. Es un proceso de ir, regresar, subir, bajar, caerse, levantarse, entenderlo, profundizar, intentarlo. Es un proceso de subidas y bajadas, de calor y frío, de llorar y reír. Pero es un proceso que me está llevando en una dirección. Para mí, un objetivo que tiene de poder recuperarme de mi codependencia, de poderme recuperar de eso que yo he hecho, que lo demás de afuera sea más importante que lo de adentro. Y hoy sigo en esa parte. Uf. Entonces, compañeros, de repente yo me extiendo mucho. ¿Y qué te parece si le vamos dando las preguntas y ya de una pregunta pues salen un chingo de cosas? Listo, Ser. Gracias por compartirnos. Sí, bueno, y ahí estamos incluso casi sobre el tiempo, entonces hay más tiempo para las preguntas. Vamos a comenzar, compañeros. Igual pueden hacerlas por el chat, los que no tengan privacidad, y los que pueden, digamos, pueden levantar su manita y les voy a ir dando la palabra para que Sergio les comente lo que tengan. Entonces, vamos a comenzar, compañeros. Adelante. Buenas noches.
Mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, a veces, Sergio, nos da mucha codependencia por personas? Bueno, por ejemplo, en mi caso personal, ¿verdad? Yo tuve a papá y a mamá, ¿verdad? O sea, los dos. Entonces yo estoy tratando mucho recordar por qué, ¿verdad? Porque dicen que a falta de papá o de mamá, pues uno anda tras las personas, ¿verdad? O se siente uno que le falta algo. Entonces yo lo he analizado mucho. O mi papá fue alcohólico, mi mamá codependiente. Digo, pues, esa necesidad ni es por sexo, ni es por apoyo económico, ni nada en mi caso personal, pero a mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, con el papá de mis hijos, pues batallé mucho para salir de la relación y no lo puedo descubrir. Digo, si mi papá siempre estuvo conmigo hasta la fecha, está conmigo y me apoya y todo, y pues mi mamá igual, yo es algo que no comprendo, o sea, ¿por qué, verdad? ¿Por qué ese vacío de dónde viene, verdad? Si papá y mamá estuvieron conmigo, vivieron juntos ellos dos siempre, un matrimonio no ejemplar o de golpes y de violencia y de alcoholismo, infidelidades, pero yo no logro descubrir cuál es mi vacío. Esa es mi pregunta. Gracias. Pues bueno, yo trataré de tocar con referencia a mi experiencia y el proceso que he tenido. Lo primero que me brinca es no el vacío, sino el placer. Eso es lo primero que me brinca. Sí, porque querer identificar lo malo antes del placer, me parece que ahí falta una pieza. Una de las cosas más deliciosas, placenteras, es cuando la otra persona me da atención. A su pinche madre. No nada más es una situación de me da atención, sino se siente las mariposas en el estómago, el futurizar, el que ya no se siente esa pinche pesadez del presente, de que si tengo un trabajo ya no se siente tan mal el pinche trabajo, o si tengo un negocio ya no se siente tan pinche mal, ya tiene sentido mi vida, y hay una pinche sensación de esperanza, güey. Esto no es una situación que primero vea que ocurre un pensamiento, ocurre una sensación. Y si el sexo es para aventar para arriba, pues güey, mejor, porque necesito observar mi placer. Necesito observarme cómo hijos estoy reaccionando cuando esa persona está frente de mí, güey. Cuando me dice te quiero, cuando dice lo vamos a hacer juntos, cuando desaparece esa sensación de soledad. Primero es ese encuentro romántico, de conexión, te suben los estados emocionales, la pinche química del cuerpo cambia. Es el placer primero. Es una sensación primero de placer de esa persona, hacia esa persona. Lo que puedo obtener de la relación. Y lo que puedo obtener es algo emocional. Si esa persona hace, dice y tal, y hace lo correcto, puta. El orgasmo es sensacional, cabrón. Sí, claro. Mi enfoque emocional está atento todo el tiempo a que esa persona me haga sentir y me haga pensar. Primero, y primero es el placer. Ya después de 10 pinches años, cuando ya no me aguanto, pues ahora sí, ¿no? ¿Por qué chingados me siento vacío? Pues porque todo el pinche tiempo he estado observando, he estado atento en lo que está haciendo esta persona por el placer que me hace sentir. Bien, ¿por qué me siento vacío? Voy a decir algo extraño que podría enrarecer. Si yo todo el tiempo le estoy poniendo mi energía y mi atención, o mi atención y mi energía a esa persona, cuando ya no esté o no me mande un mensaje, esa energía y esa atención la voy a perder el foco. Y cuando pierde ese foco voy a sentir una pérdida. Y cuando siento una pérdida voy a sentir vacío. He estado acostumbrado a ponerle mi atención, mi energía a esa persona o a esa situación. Y de esa forma he vivido. Y realmente es una energía, o sea, realmente quiero decirle que es algo emocional. Ahorita no me quiero meter en situaciones de cuarto y quinto paso. Me quiero beber mis estados de reactividad, que para mí es el primer paso a trabajar.
mis estados de reactividad emocionales, tanto malos como los placenteros, ¿eh? Estos dos partes, no puedo separarlos. En mi caso no puedo separarlos. ¿Por qué yo me siento vacío? Porque estoy así. A ver qué hace, qué dice, si ya hizo esto, si ya hizo el otro. Y yo estoy paralizado y estoy ausente de mi vida, aunque por acá esté mi trabajo, mi escuela, mi crecimiento, mis 12 pasos, eso es a chingar a su madre. Esta persona me hace sentir poca madre. Ah, pero cuando esa persona se empieza a ir, cuando las cosas van mal, empiezo a veces, pues güey, ¿qué tengo? ¿Qué he hecho con mi vida? Pues nada. Y aquí quiero ir hacia adentro. ¿Qué es mi vida? Para mí, en el inicio del proceso es qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Esa es mi vida interior. ¿Le he puesto atención a mi vida interior o le he puesto atención a esa persona o esa situación? ¿Dónde está mi foco? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde están mis emociones? Y para que se escuche igual como a mí me ha sonado, ¿dónde yo los pongo? Porque hablamos de ya un poquito sexto y séptimo paso, donde yo me hago consciente de esas actitudes, de esos comportamientos que son placenteros, pero que cuando esa cosa que me da placer se va, me va de la chingada. O me saca esa zona de confort a la chingada. Aquí yo me doy cuenta que ahí mis estados emocionales han dependido de esa persona porque yo he puesto mi foco, yo he puesto eso ahí. Y quiero ir con esa parte, digo, en el presente. Ya después, ¿por qué? Porque se ha hecho una forma de vivir, independientemente si tuve mamá, papá, lo que sea, cabrón. Si no tuve, lo que fuera. Yo todo el tiempo he estado pendiente así de qué hacen los demás. Porque los demás me van a decir qué hacer, me van a decir qué pensar, me van a decir cómo sentirme. Y eso le llamo obediencia. Y aquí voy a tocar un tema. La obediencia a mí no me ayudó a recuperarme, o a mí no me ha ayudado a recuperarme. No soy un ser obediente. Prefiero ser un ser consciente de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy pensando y de lo que yo estoy sintiendo, y hacerme cargo de esa madre, serme consciente, en vez de ser obediente. ¿Cómo dejo de comportarme así, padrino, madrina? Pues primero vete hacia adentro, 12 pasos, compadre. No es acción con acción, hay recuperación. Para mí no. Es la acción que viene, que es consecuencia de pensamientos y sentimientos, de placer o de displacer. La clave para mí está en el placer. Y aquí voy en algo, ese placer que no me deja crecer como persona. Ese placer que no me deja crecer o recuperarme como individuo. Ese placer. Ahí para mí está la clave. No cuando ya me siento vacío, sino antes, cuando estoy sintiendo placer. Gracias, gracias por la pregunta. Me ayudó mucho. Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Y bueno, gracias a Sergio también. Y bueno, vamos a continuar. Gracias. Hola, Sergio. Hola. Tengo dos. Una, a través de esta experiencia, pues de los pasos del primer paso, ¿cómo consideras tú si existe como un propósito? O si hay un propósito, o si cada quien tiene un propósito. La otra, o sea, algo que me está llamando mucho la atención y que pues, durante todo lo que estás comentando salió, ¿no? Esa parte, una, de puente de comprensión y la parte también, la de que es servicio, ¿no? O sea, como pareciera para mí ahorita, lo estoy viendo así, como un puente entre el primer paso y la tradición, como que ese servicio es un puente entre conectar como la recuperación de cada parte. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo opera el servicio con esta primera tradición y este primer paso desde tu perspectiva? Uf. Eh, el propósito. A mí el propósito ha sido mi vida de propósitos pequeños a propósitos más grandes o más significativos. Es el sentido que le quiera poner a las cosas que hago.
o el sentido que le quiera poner a mi proceso de recuperación. ¿Qué sentido tiene? Y ha ido cambiando. El sentido primero fue dejar de sufrir y salir de esa depresión, que no fue una situación mía que yo hice, sino ha sido una situación en conjunto. Cuando yo me dispuse a entrar al proceso, algo se conjuntó con ese propósito, que fueron ustedes, y en mi caso, pues que la neta sí fue Dios, o mi creador. Sí, ahí digamos que los dos coincidimos, porque yo le dije a Dios en ese momento que ya estaba harto de cómo yo estaba viviendo mi vida. Ya había llegado yo a mi tope o a mi fondo. Yo ya le decía, güey, aquí ya sé que soy yo. Ya necesito ver las cosas de otra forma, güey. Y ahí mi intención con él se conjuntó para que llegaran ambas cosas. Estas dos cosas que se amalgamaron, mi disposición y el apoyo de Dios en mi proceso, ha sido el propósito de mi recuperación. Bien. ¿Qué propósito puedo ver que para mí tiene este proceso? Pues primero, que tiene una doble intención. Que yo saliera de la soledad profunda y que mi proceso pudiera ayudar a los demás. Son dos cosas a la vez. O sea, mi proceso de recuperación ha ido porque he podido compartir con compañeros o me han podido compartir compañeros y en ese camino de hombro con hombro se da un doble propósito, mi recuperación y el apoyo hacia los demás. Y digamos que juntos se convierte en un propósito. Y para mí ese es el propósito de Dios. Te voy a hacer que vivas tu experiencia humana acerca de la codependencia para que en tu proceso, Sergio, así como yo te he ayudado, puedas apoyar a otras personas. No a través de cosas teóricas, sino a través de experiencia también. Entonces, mi propósito es que tú puedas ir saliendo de estos defectos, codependencia, apegos que no te permiten seguir avanzando como ser humano y que ese proceso no nada más va a ser para que tú te sientas bien, güey. Que sí, va a ser para que puedas compartirse a los demás. Porque yo le decía, güey, es que yo la neta en este mundo, a veces antes de llegar al proceso, le decía a Dios que yo no sabía cómo conectar con la gente. Yo solamente veía a los grandes pensadores, los grandes científicos, los grandes gobernantes, esto gran, pero no veía a la persona detrás de ese personaje. Y yo quería saber qué chingadas estaba viviendo esa persona, qué estaba sintiendo, por qué procesos había vivido, como ser humano, no como el ídolo, que sí también, pero no como el ídolo, sino lo que había detrás de qué persona había. Y para mí, cuando yo pregunté eso, se dijo, ¿quieres saber? Pues órale, a vivir la cabra. Porque la única forma de que puedas ser empático con la gente es conociendo tus propios infiernos, güey. No puedes ser empático si estás en un nivel de arriba, soberbio, y viendo a aquel que escuchas hacia abajo. No, güey. Tiene que haber un puente, güey. Tiene que haber cariño, tiene que haber comprensión. Es importante que haya esta situación de emocionalidad al momento de que estamos platicando. Es importantísima. Y para que puedas hacer eso, pues, te lo voy a poner. Un ejemplo. Estaba haciendo mi cuarto paso en una hacienda y la neta no lloraba, ¿eh? Yo llegué como pinche general al cuarto paso. Y lanzaban la primera pregunta y las preguntas, y pinche madre. Y yo veía así todos como, ¿qué pedo? Y yo decía, pues escribía, pero no llegaba la pinche emoción. Mi madre. Y ya me empezaba a frustrar. Y llega un compañero y me dice, oye, ¿cómo vas? Le digo, no sé. Me dice, ¿quieres ir al baño? Porque nos acompañaban para ir al baño. Le digo, pues sí, vamos a ver. Entonces ya me acompañó para ir al baño. Salí del baño. Estaba esperando afuera. Empezamos a caminar de regreso a la sala y me dice, ¿cómo vas? Digo, no conecto, güey.
Dice, pues veo a todos que están tristes y demás, no conecto. Y me voltea a ver y me dice, ¿quieres que llore por ti? ¿Cómo? Sí, que si quieres que llore por ti. A su pinche madre. Y dije, o sea, yo por dentro, esa madre, ¿cómo se hace, güey? Y me empieza a contar su historia y empieza a llorar. Y cuando empieza a llorar, me empieza a derrumbar. Y ahí fue como conecté. Y en ese momento que conecté, pude seguir escribiendo. Cuando conecto con mi emoción. ¿Cómo pasó? A través de otro ser humano. ¿Cuál fue el propósito? El más grande. Conectar con aquello que estaba oculto en mí. ¿Cuál es el propósito de mi proceso? Tal vez lo más grande. Conectar con las personas. Conectar. Porque aquí me he dado cuenta que luego se ha perdido mucho esto. La empatía. Yo he sido un ser muy apático. Entonces hoy mi proceso, hoy mi propósito para mí es ser empático, conectar. Antes que cualquier otra cosa, conectar. Y la parte de servir pues va conectada. Cada vez que me he tenido la oportunidad de coordinar una junta o apoyar o lo que sea, le da sentido a mi vida y le da mucha amplitud servir. Resuelvo varios problemas, varias dudas. Me llegan muy directamente cuando sirvo a alguien o sirvo en un proceso o apoyo. Llegan las respuestas. Yo de repente pienso y demás, pero cuando estoy sirviendo a otra persona o a otras personas, es un sentido más grande, es algo, esto es más amplio, más grande de lo que me imagino. He salido mucho de mis mares de pensamiento donde yo mismo me ahogo. He salido mucho de eso. Entonces, para mí, el servir es eso. Me ayuda muchísimo a mi proceso porque me doy cuenta que primero desaparece la soledad y segundo, que las cosas no están tan cerradas como las pienso. Y que si no están cerradas como las pienso, pues hay una oportunidad. Y el servicio muchas veces me ha servido para obtener algo que se llama esperanza. De repente he llegado muy mal a coordinar alguna junta y de repente no mames, no veo de dónde la pinche salida y de repente escucho la tribuna de alguien o que alguien me comparte lo que sea y llega la respuesta. Y lo primero que me da es esperanza. Eso. Gracias por la pregunta. Entonces, vamos a continuar. Hola, buenas noches. Qué gusto verlos. Muchas gracias, Sergio, por todo lo que nos regalas. Bueno, pues yo tengo una duda. Fíjate que coincido con la parte de la conexión y la desconexión. Creo que sí es muy importante todo lo que tocas en el tema de el puente de comprensión y el yo saber que este es un lugar seguro para yo pues aprender a conocerme más, ¿no? En mi proceso, el practicar el autoconocimiento. Pero, ¿cómo puedo yo encontrar un balance en mi vida afuera con la gente normal que no tiene programa y que tengo que derrotarme así, ¿no? Constantemente ese primer paso es como de a cada rato, porque fíjate que he llegado a pensar, compañeros, que en este proceso me pongo a pensar y digo, ¿será que entonces voy a terminar así como, no aislada, pero como sola, como ese temor de, ay, me cuesta mucho trabajo como que conectar, pero no por la parte empática, porque en este proceso aprendo yo a conocerme, a reconocerme y a ser empática con la otra persona, pero ¿cómo lidiar como con ese tipo de situaciones, de frustraciones, en esas derrotas y el no sentirme como que no encajo? Eso es lo que yo, Carolina, me pasa así como que no encajo, como que, ay, mejor me alejo y pongo una distancia de por medio porque entiendo que el límite es para mí. ¿Cómo puedo encontrar ese balance para no ser como soberbia o egoísta
o ponerme como tapete y ser demasiado permisiva. Gracias. Gracias por todo lo que nos Gracias. regalas. Gracias por la pregunta. Wow. Es una etapa difícil. Separarse de las relaciones que he construido a través de mi personalidad codependiente, está cabrón. Voy a hacerlo de mi responsabilidad. Las relaciones que he tenido, que hoy siento que me atacan, que me transgreden, es por mi permisividad. Y entiendo también que cuando salgo de la permisividad entro al otro extremo, queriéndome colocar por encima de la persona, queriendo enjuiciarla y queriendo atacarla, y ahora sí le voy a decir. Bueno, pues la primera situación es trabajar mi resentimiento, fuera del escenario de la persona hacia la que siento. Darme cuenta que estoy resentido. Independientemente si estoy resentido hacia esta persona o también estoy resentido hacia mí mismo por haber sido permisible. Sacar el resentimiento y sacar el enojo. Bien, expresarlo. Es un proceso que a mí me ha ayudado bastante. Ahora, quisiera darle valor al enojo, más no a la ira. Cuando ya trabajé mis estados reactivos, que son iracundos, que es una personalidad iracunda, que es una personalidad que ataca o que es una personalidad que contiene de contenerse los estados emocionales. Hay un momento en el cual vota como olla express y ahí es donde chinga su madre, ahora sí, cabrón, con toda la pinche justificación, a chingar a su madre, a la goma. Y saco todas esas situaciones que he estado conteniendo. Pues la primera parte es dejar de contener y empezar a expresar. Y no me refiero a expresarles a esa persona, padrino, madrina, grupo, lo que sea, a todo. Expresar mi encabronamiento. Y después de que baja mi encabronamiento, me voy dando cuenta que existe una molestia o un enojo ya de tamaño normal o sano para mí, que es el enojo. Para mí el enojo es una emoción natural. El enojo, más no la ira. El enojo me dice a mí y me enseña a decir no, gracias. No participo en esto. Oye, es que eres un mamón, porque antes sí lo hacías y demás. Sí, pero ya hay algo que me dice que no. Y eso provoca mucha rareza con las relaciones que he construido a través de contener mi enojo. Y puede ser que hasta lo tomen mal. Sí, pero aquí no estoy señalando a la otra persona. No, pero es que por tu chinga, ¿verdad? Es que ya no te voy a aguantar. No, eso es atacar. Oye, es que me gustaría, Sergio, que hicieras esto. No, ya no. Oye, vamos. No. Oye, ¿qué te parece si... Ya no. ¿Qué te pasa, chingada? ¿Por qué si antes sí? ¿No le quieres echar ganas a la relación? ¿No quieres esto? ¿No quieres lo otro, chingada? ¿Qué te está pasando? Cabrón, así estás cambiando. Puta. Y la otra persona se enciende. Y yo por acá con la pinche culpa. No, pues sí, es que el amor la estoy cagando y la pinche culpa empieza a atacar. Y de repente, no mames, sí, a lo mejor lo que decía mi padre, no mames, esta madre no está funcionando porque en vez de tener una relación bien, pues vea, está llegando un pinche conflicto. ¿Qué pedo? A trabajar con compañero, compañera, madrina, tribuna, lo que sea, gurú, trabajar pinche sensación de no, o trabajar la vergüenza. ¿Sabes qué, padrino, madrina, compañero, compañera? Estoy sintiendo vergüenza porque resulta que le dije que no y me dijo esto y me dijo esto, y yo me sentí así y me sentí así y me sentí así. El enfoque es cómo yo me siento cuando esa persona dice su comportamiento. Yo me siento así, yo me siento así, yo me siento así. Chingada a su madre, órale. Las pinches estados emocionales antes que comprender. Ya después de que bajo mis estados emocionales, ya que baja el volumen de mis estados emocionales, ahora sí, ya que me siento más tranquilo, ahora sí, comienzo a resolver lo que traigo acá en la cabeza, mis dudas. Pero no puedo resolver mis dudas si mis pinches estados emocionales están a rebosar. Necesito sacar esos estados emocionales. Y después ya con un nivel de comprensión más tranquilo, podría decir, ah, pues es que cuando le dije que no, pues es esto. Ah, claro. Y es que sí, güey, o sea, tiene razón, porque ahorita le dije que no, y toda la pinche vida le he dicho que sí, güey. O sea, sí, o sea, es normal que se encabrone, es normal que se distancie. Y empieza a existir un temor como el que me platicaste ahorita.
¿En qué me voy a convertir? Puta. Bueno, el hecho de tener un proceso de recuperación o un proceso de 12 pasos no nos aísla del mundo. No nos aísla, ni a mí me hace ponerme por encima de las personas que creo que no tienen programa. Voy a ponerlo así. Vamos a ver de las personas que yo salgo de mi puerta de la casa hacia afuera, nadie tiene programa. Va. Y entonces, ¿Dios qué ha hecho? O sea, Dios no se rifa ahí, o se le olvidó a esa madre, o los que no tienen programa no tienen Dios, o cómo está el pinche asunto. Porque yo que sepa, todo lo que Dios creó, pues nada se le fue de las manos, todo, incluyendo los de programa, los de no programa, los de doble A, los de no, musulmanes o coreanos, lo que sea, güey. Porque Dios hizo todo, ¿no? Y entonces, si Dios hizo todo, creo que mi juicio hacia que no tienen programa, estoy poniéndolos en un lugar de que pobrecitos, o es que no entienden o me atacan. No, 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 no. A Dios no se le va nada entre las manos. Entonces, si ellos también son parte de la creación, también hay un Dios con ellos, ¿no? Como lo entiendan. Por lo tanto, esto puede aliviar dos cosas. Uno, mi preocupación por la separación, de que a esa persona le va a ir mal. Pues no, también tiene Dios, aunque le llame de otra forma. ¿O qué requisitos se necesita para que tengamos Dios? Es que ellos no cumplen porque no tienen 12 pasos. ¿Qué Dios qué? O sea, tienen 1000 formas de hacer que les lleguen los mensajes. No necesariamente a través de 12 pasos o a través de una agrupación. No sabemos. Dejarlo. ¿Y eso qué libera? La situación de inseguridad y el quererme colocar por encima. Ellos también son parte de la vida. Si logro ir entendiendo eso y demás, y aquí comparto una paz. Hace varias semanas empecé a trabajar una situación aquí por donde vivo, se da mucho la fiesta y luego hay gente tomada que amanece al otro día. Y yo cuando pasaba por ahí decía, no mames, ojalá me lo pueda llevar a un grupo y demás, pero realmente me estaba sintiendo como por encima de ellos, pude detectarlo. Y de repente me cruzó una idea y dije, ¿y si empiezo a entender que esa persona que está borracha, ahí tirado, soy yo? ¿Y si soy yo el que está ahí tirado? ¿Y si yo puedo reconocer mis niveles de adicción que he tenido, tal vez no al alcohol, y que yo he estado igual que él? Y si mejor, sin decir nada, lo comprendo y lo entiendo. Si ese adicto, si ese loco, si ese que grita y demás, soy ese, porque hablamos también del octavo y noveno paso. ¿Y si soy esa persona? Porque yo también he vivido la inseguridad, he vivido la soledad, he vivido evadir la realidad, igual que él. Entonces lo comprendo. Y desde la comprensión puedo acercármela. O puedo dejar que viva su vida. Pero a través de darme cuenta que de alguna forma yo he vivido procesos que él está viviendo. ¿Consciente o no? Oye, ¿eso hace que yo me ponga en riesgo? No, 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 no necesitamos ponernos en riesgo. Nada más comprensión, pero también con límites. Esta parte, híjole, ¿es que quieres tomar? No, no quisiera tomar, compadre, gracias. ¿Por qué? Porque ya sé dónde me lleva, compadre. Pero eso no significa que no sea empático. Y también el que sea empático no significa que te pueda poner límites. Las dos cosas pueden existir. Eso me ha ayudado. Gracias por la pregunta. Gracias. Vamos a ver, continuar. Adelante. Hola Sergio, buenas noches. ¿Cómo trabajar mis pensamientos destructivos con el primer paso? Wow, qué buena pregunta. Los pensamientos destructivos, no solamente observándolos, no solamente son pensamientos, sino también son sentimientos. También es un sentir, no nada más es un pensar. No es un pensamiento que cruce y se quede en el cerebro o en la mente, sino se siente en el cuerpo, aunque sea muy rápido. Yo reconozco que cuando esos pensamientos destructivos llegan a mi cabeza,
siento como un baño de ácido, como que algo por dentro se derrite, se siente culerísimo. Se siente una pinche vergüenza, una culpa, que en ese momento se siente así, algo está pasando en mi cuerpo físico, en ese pensamiento, porque mi vida no tiene sentido. Mi vida ya llegó a su límite y la forma en la que pienso es, ojalá se termine, ojalá se acabe. Y la forma de reaccionar a ese pensamiento para mí es queriendo tratar de acabar con mi vida física, con mi cuerpo, con mi vida física. Y ahí en esa madre empiezo a intentar suicidarme. Mi vida no tiene sentido. Pero aquí quiero ver algo importante que a mí me ha ayudado mucho. No es mi vida física, es como yo he vivido, no es en sí mi cuerpo, es la forma en que he pensado, la forma en que he sentido y las cosas que estoy haciendo. Y esas cosas que estoy pensando y sintiendo y haciendo tienen un resultado, güey. Y se siente horrible. ¿Por qué me quiero matar? ¿Por qué quiero acabar con mi vida? Porque no me aguanto. Porque me siento solo. Porque nadie llega a tocar lo que yo estoy sintiendo. Porque nadie me comprende. Porque nadie me soluciona. A mí me está pasando. Y eso quiero terminarlo a través de suicidarme. Y si aquí digo, ¿y si es como has pensado toda tu vida, Sergio? ¿Y si es como has sentido toda tu vida? No las cosas que están ocurriendo afuera, sino tú cómo has vivido esta vida interior de lo que quieres terminar. ¿Y por qué no terminar con esa vida interior y esa forma de vivir interior? Porque 12 pasos se trata de desaprender. Una forma de vivir mis ideas, la forma en la que veo la vida, la forma en la que veo a los demás, el éxito o las cosas buenas. ¿Qué pasa cuando esas personas tienen eso? Pues me siento de la chingada. Y si se trata de acabar con esta forma de pensar y sentir interior, no de acabar con una vida, sino cómo yo he vivido. Y si comienzo a decirle a mi compañero o compañera cómo me siento de la chingada, no con la idea de quitarme el pensamiento, decirle que me siento de su pinche madre, porque las pinches cosas no resultan, porque las pinches cosas no me salen, porque no veo para cuándo, es desesperante. Y si me vulnerabilizo con esa persona, puede llegar un regalo. Dejar de sentir la sensación de quererme matar. Puede llegar un regalo. La sensación de conectar con alguien y que la soledad vaya desapareciendo. Puede llegar otro regalo. Que ya no me sienta tan mal. Y si ya no me siento tan mal, el pensamiento empieza a sosegarse. Porque ese pensamiento está sustentado por un sentimiento, por culpa, por vergüenza, por falta de comprensión y de perdón hacia mis actos. Y no hablo de un proceso mental, hablo de un proceso emocional. Y si la respuesta no está en la cabeza, y si la respuesta está en la emoción, en mi sentir, no en mi pensamiento, allí hay que vulnerabilizarse. Y la única forma en ese punto es confía, llegar a la esperanza. Primero llegar a la esperanza antes de la confianza. Porque la esperanza se sentirá como aquel agua que nunca había bebido y esa comprensión que siento de mi compañero o compañera que me está escuchando. De ahí nacerá la esperanza. Y si nace la esperanza, nace un punto de luz. Y puede ser que los pensamientos sosieguen. Y puedo darme que mi experiencia interior, algo le está ocurriendo. No estoy diciendo del exterior, estoy diciendo del interior. Algo me está pasando. Adentro mientras estoy platicando cómo me siento y lo que estoy pensando.
cuando me vacío. Ahí ocurre algo en el interior. Y ese que ocurre algo en el interior es un indicio y es el comienzo. Gracias por la pregunta. Gracias por estar acá haciendo la unidad y por tu pregunta. Y bueno, yo sé por la respuesta. Hola, gracias, buenas noches. Gracias, Sergio, por tu compartimiento y gracias a todos por lo que me regalan. Yo justo ahorita me encuentro en el momento de decir no, ya no. Ya no quiero recibir migajas de afecto, no quiero que me manipulen, no quiero escuchar problemas, no quiero que me vengan a vomitar problemas. Y esto me ha pasado con familia, amigos e intentos de pareja. Identifico que en este momento estoy en ese momento de decir no, ya no. La pregunta va dirigida a lo siguiente. Lo que yo he hecho es que cuando digo no, ya no, he preferido alejarme en lugar de entrar en conflicto o dar explicaciones con las personas, porque como son personas que no están ni en terapia, ni en programa, ni aceptan ninguna ayuda, yo entiendo que no vamos a llegar a ningún punto y mi posición ha sido solo alejarme. Y también aparte del programa yo tomo terapia y la psicóloga me dijo que sí es conveniente que yo dé la explicación de por qué me hago a un lado, pero no he podido. Y yo estoy en el punto de decir, solo puedo llegar hasta aquí, de decir, no, ya no, hasta aquí, sin dar explicaciones ni entrar en conflicto. ¿Qué es lo recomendable de acuerdo al programa o qué sugieres tú de acuerdo a tu experiencia? ¿Que se dé una explicación antes de retirarse o simplemente hacerse a un lado? Gracias. Gracias. Es complejo, la verdad es muy situacional. Hay personas que se pueden platicar, hay personas que no se les puede decir. Creo que, por lo que puedo escuchar, lo primero es trabajar un sentir. Entiendo que uno no puede ser coherente a darle una explicación a una persona cuando uno está inundado de un chingo de miedo. Y con también un chingo de resentimiento. No puedo ser coherente con esa persona. Y puede ser un miedo al qué va a ocurrir o un miedo a cómo va a reaccionar. Y si tengo un miedo a cómo va a ocurrir o cómo va a reaccionar, estoy hablando de mi pasado. Porque todo pensamiento que me llega como precaución y me estoy imaginando un chingo de cosas malas que me va a decir o no a decir, eso lo estoy generando por dentro. Y ese generado por dentro tal vez se ha convertido en una forma de vivir. Y esa forma de vivir la he practicado durante muchos años. Y en algún momento me ha dado buena salida, pero en algún momento ya no. Creo que la primera situación es, para mí, trabajar este sentimiento de culpa o de vergüenza o de resentimiento o de miedo, primero antes que todo, con compañero o compañera. O en tribuna, como gustes, pero saca la emoción de qué hijos te estás imaginando que esa persona puede decir, hacer y explotar. Primero, antes que todo. Ya después de que baja la emoción, se abre una ventana donde puedo sentir tranquilidad. Y después de que siento tranquilidad, es un espacio para aplicar lo que estoy hablando de primero, segundo y tercer paso. En esa parte, cuando baja la emoción y siento tranquilidad, diciendo, ¿qué cosas me he estado imaginando toda mi vida acerca de esa persona o esa situación? ¿Qué tengo miedo? ¿Son reales o no son reales? Y la única forma de verlos es a través de compañero o compañera o tribuna. Aquí la intención es primero que tú estés en paz contigo. En paz me refiero a que tu pensamiento y tu sentimiento estén a lo que llaman sano juicio, estén en esta línea. Te sientas tranquila y que los pensamientos que están llegando los puedas gestionar. O sea, puedes distinguir entre lo real y lo falso, entre lo imaginario y lo real. Puedes distinguir estas dos partes. Ya después de que ventilaste todo eso, tu atención se va a ir hacia el momento presente. En el momento presente es excelente porque vas a poder observar a la persona cuando le dices que no o que ya no quieres participar. Vas a poder observar su reacción. Y ya no vas a intentar explicarle para salvarla de su reacción. Sino cuando esa persona te pregunta, oye, ¿por qué? Le vas a poder dar una explicación. Porque está preguntando.
No salvemos a las personas de su reactividad o sus estados emocionales. No, no, no. Dejemos también su responsabilidad. Si nos preguntan, por supuesto que puedo decirlo. Pero si son reactivos, empiezan a echar culpas, empiezan así, y nosotros ya no queremos jugar ese juego, se vale decir que no. Y se vale tomar cierta distancia. Si en algún momento esa persona la vemos dispuesta a entender por qué estamos haciendo eso, pues le doy una explicación, pero si no, no. No necesito salvarla de cómo se siente. Ahora, si yo pienso que le estoy haciendo algún daño, pues también es importante trabajar mi culpa. ¿Por qué yo me siento culpable de estar haciéndole eso a esa persona cuando le digo que no? Porque cuando yo comienzo a colocar límites, la primera reacción que vienen es una sensación de culpa, porque estoy rompiendo un sistema de relación y de creencias. Estoy sintiendo culpa. Y la culpa me está hablando aquí, no, te pasaste de cabrón porque dijiste que no, es que ahora qué va a pasar y toda esta parte y la pinche angustia empieza a surgir. Entonces también, órale, a trabajar la culpa. En mi caso, desde las primeras veces cuando empecé a romper esa forma de relacionarme. Y ya que entendí la culpa y me di cuenta de ahí, estoy tranquilo y me estoy dando cuenta. El punto es que yo pueda estar tranquilo y que esa tranquilidad la pueda comunicar. Si yo no estoy tranquilo aquí, híjole, es complicado que la otra persona tal. Y tranquilidad me refiero a buen juicio, o sea, que mis emociones y mis pensamientos estén en paz. Esté yo en paz con esto, ¿sabes? Eso es lo que puedo compartirte. Gracias por la pregunta. Gracias. Gracias, compañera, por tu pregunta. Y bueno, vamos entonces a cerrar. La última pregunta es en relación a por qué el temor de volver mi atención hacia mí cuando, bueno, ahora que estoy siendo consciente de, sí, cierto, cuando se va mi atención hacia otros lados, estoy dejando, ¿no? Me estoy como abandonando. ¿Por qué ese temor? Si nos pudieras compartir algo, gracias. El temor es una sensación que he tenido cuando no entiendo las cosas. El temor es una incertidumbre. El temor es lo que me cobija cuando empiezo o estoy en un proceso de recuperación. Porque me dicen, ok, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, sal de los procesos de codependencia, ok. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué sigue? O sea, me voy a quedar como hoja en blanco, ¿qué pedo? ¿Cómo está? ¿O me voy a volver tibetano? ¿Me voy yo a un pinche monte? ¿O qué hijos hago? ¿Qué ocurre con mi vida? Es una situación de incertidumbre. Bien. El proceso de 12 pasos para mí ha sido un proceso de desaprender y de comprensión de cómo yo fui tejiendo mi vida. ¿Qué fui haciendo con mi vida? ¿Cómo la tejí? ¿Qué ideas, qué pensamientos, qué sensaciones, qué emociones empecé a integrar a mí? Ir dándome cuenta de un proceso. El proceso de que todas mis experiencias radican en mis conductas, en mis comportamientos, en mis decisiones y en mi forma de pensar. Si yo veo todo ese proceso, diría, ok. Y la siguiente situación es, bueno, y si yo veo hacia adentro y tengo temor porque no sé en qué me voy a convertir, la pregunta sería, bueno, ¿en qué deseas ahora? Si ya viviste el infierno de tus pasiones, ¿ahora qué buscas? ¿Qué quieres hacer? Oye, pero pues quién sabe. Vamos a tomar un punto de referencia. Es extraordinario para mí las agrupaciones, porque el punto de referencia es la parte oscura que fui o la parte oscura que soy. Mi depresión, mi inseguridad, mi ansiedad, mi control, mi hermetismo, mi aislamiento, mis ganas de pelear, mi introversión, todo eso, padre. Ok, ese es mi punto de referencia. Eso ya lo experimenté, ya lo viví, ya sé qué pedo ahí. Ahora, ¿para dónde te quieres mover? Pues vamos a movernos ahora hacia lo opuesto. ¿Cuál sería lo opuesto? Si ya viviste esa parte de la codependencia, ahora hay que vivir la interdependencia.
o la interindependencia. Ahora ya no es una situación de que dependa de los demás, sino contribuya. Ya no es qué me van a hacer. Ahora es qué estoy haciendo con mi vida y eso que estoy haciendo con mi vida lo comparto con los demás. Ya conocemos este lado opuesto, pues ahora vamos del otro lado. ¿Qué sentido tiene? Y ahí cuando estoy en búsqueda de eso, disminuye el temor, porque ya no me siento flotando. Tiene cierto sentido mi vida, porque me he dado cuenta que para apreciar lo caliente había que vivir lo frío. Bueno, pues ahora hay que buscar lo calientito. Si ahora he vivido codependencia, pues ¿por qué no comenzar a buscar la otra parte? Si he estado en el desamor, ¿por qué ahora no vivir algo que se llama amor hacia adentro? Porque mi atención es amor. Y si mi atención, en vez de dirigirla hacia afuera, la dirijo hacia mí, aunque lo primero que encuentre sea horrible, y si ahora la direcciono de forma consciente, y si ahora me doy unos minutos al día para ver qué estoy pensando y sintiendo, y cómo estoy reaccionando, si nada más me siento en una banca a respirar, a darme cuenta de eso, el temor desaparecerá. El temor es una señal, no es para mí algo malo. El temor es una señal de que me estoy desconectando con el momento presente. Ay, siento temor, no mames, ya me desconecté, ¿en qué estoy preocupado? Ay, mi pinche atención está hacia allá. Sí, a ver, calma, calma, aquí. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Lo que quieras dibujar. Dibuja lo que quieras, baila lo que quieras, danza lo que quieras. Porque ya sabes que todo lo que has armado tiene un resultado. Y con esto cierro. En mi proceso, cuando estaba muy en depresión y este compañero aún no llegaba a mi vida, yo me iba a un café internet. Tenía 5 pesos, no tenía más dinero. Y me metía a ese café internet y pagaba mi media hora con 5 pesos. Me conectaba a la máquina, ponía mis audífonos y me pasaba durante media hora escuchando la canción de Vive de Napoleón. Esa media hora sentía que mi depresión bajaba. No sé qué chingas tiene esa canción, pero me daba esperanza. Ese fue el primer movimiento de empezar a salir de esta situación de temor. La esperanza. La esperanza alivia el temor. Esperanza. ¿Por qué no ver a la vida como una oportunidad y comenzar a dejarla de ver como un lugar de lágrimas? Y si en esta vida venimos a dibujar, y si en esta vida venimos a colorear, vamos a ver qué dibujo sale. Gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, pues, Ser, pues qué bueno escucharte, ¿verdad? El día de hoy, la verdad es que después de mucho tiempo, gracias por compartir parte mía y también de, yo sé que mis compañeros también, y bueno, todos los que participaron y por este tiempo. Entonces, bueno, y vamos a cerrar la junta, compañeros. Y permítanme para nada más parar de grabar.